tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, último vídeo antes de llegar a casa. Creo que va a ser el último vídeo en Italia, si no pasa nada. Siempre digo lo mismo porque aquí nunca se sabe. Vamos a hablar de Mbappé porque hay lío en Francia. La verdad, la marcha de Mbappé ha desembocado una gran crisis en Francia con los derechos televisivos, audiovisuales. Ninguno quiere comprar la televisión, el fútbol, nadie quiere ver ya la liga francesa. Vamos a comentar todo lo que está provocando la salida de Mbappé porque es un asunto bastante grave, la verdad. Y también vamos a hablar de ese dorsal. Se especulaba que podría tener el dorsal 10, pero Modric se queda. ¿Qué va a pasar al final con esto? Venga, vamos a comentarlo. Bueno, vamos a empezar con el tema del dorsal. Cuando ya se sabía que Mbappé venía al Madrid, antes de que se hiciese oficial su fichaje, pues muchos especulaban acerca de ese dorsal, ¿no? ¿Cuál iba a ser finalmente el dorsal que tuviese Mbappé? Se hablaba del 10, como el gran dorsal que podría tener. Mbappé 10 quedaba muy bien en la camiseta del Madrid, sobre todo teniendo en cuenta pues esa marcha de Modric, una marcha que parecía que iba a llegar este verano, parecía que se iba a acabar la etapa de Modric en el Madrid. De hecho, bueno, el hecho de ser suplente durante tantos partidos, el hecho de no jugar tanto como la temporada anterior, fue un cambio muy brusco en los minutos que disputaba Modric este año, hacían indicar que podría salir este verano. Además, él no estaba contento con esta situación y parecía que iba a ser el que se iba a marchar en lugar de Toni Kroos. Finalmente es Kroos el que se marcha, Luka Modric parece que se queda, aunque todavía no es oficial. Y evidentemente, Luka Modric tiene que seguir llevando su dorsal 10. Esto es evidente, no podemos pretender que llegue absolutamente nadie, se llame como se llame, y le diga a Modric que le dé el número 10, ¿no? Mbappé no lo va a hacer, parece ser que ni muchísimo menos, llega con mucha humildad, como él mismo dijo en una rueda de prensa, en la primera rueda de prensa como madridista, y no va a decir absolutamente nada del dorsal. Lo que se espera que ocurra es que llegue con el dorsal 9, que ha estado libre toda la temporada, que podría ser para Endrick, pero lo que dicen es que seguramente lleve su dorsal 9 hasta que Modric decida marcharse del Madrid y entonces heredar el 10. Es un plan muy parecido al que llevó Cristiano Ronaldo cuando llegó al Madrid, su marca CR7, mítica marca CR7, pero el 7 estaba ocupado con Raúl y evidentemente en la misma situación no le podía decir a una leyenda como Raúl: oye, dame el 7, que mi marca es CR7, ¿no? Bueno, pues llevó el 9 una temporada, la única temporada que coincidieron los dos, y una vez Raúl dio un paso al lado y se marchó del Madrid, entonces sí, Cristiano Ronaldo consiguió ese dorsal 7 para tener su CR7. En el caso de Mbappé se espera que sea pues prácticamente lo mismo, respetará por supuestísimo ese dorsal 10 de Luka Modric, y cuando Modric decida marcharse, o entre el Madrid y Modric decidan que se acabó, entonces sí que cogerá ese 10, ¿no? Yo supongo que así el 9 pasaría a Endrick. Supongo que ahora mismo esta temporada será Mbappé el que tenga el 9 y que Endrick tendrá que esperar, pues por orden, más o menos, no de llegada, porque Endrick está fichado desde antes, pero bueno, sí por galones, digámoslo así. Una vez Mbappé coja ese 10 de Modric, pues entonces se supone que Endrick pasará a tener el dorsal 9. Todo esto para intentar reubicar a todo el mundo, pero evidentemente con la humildad que tiene que llegar, con la manera que tiene que llegar y con los tiempos que tiene que tener esta transición, ¿no? Siempre hablamos de esa transición de los más veteranos a los más jóvenes, y es lo que está ocurriendo en el Real Madrid, además de forma maravillosa. Una de las cosas que ha provocado la salida de Mbappé es esa gran crisis, una gran crisis que, bueno, pues que está desatando un profundo problema en Francia. La liga francesa era atractiva porque estaba Mbappé, esto es así. Si alguien ponía la televisión para ver la liga francesa, en gran medida era por Mbappé. No olvidemos que el PSG logró reunir en su equipo a Messi, a Neymar y a Mbappé. Era un equipo plagado de estrellas. Con el paso de los años paulatinamente han ido abandonando ese equipo, y con la salida de Mbappé se ha venido, pues eso, produciendo esa gran crisis, sobre todo con los derechos televisivos, una crisis de la que habló Andrés Onrubia hace ya tiempo. Hace ya tiempo comentó: la salida de Mbappé va a generar un problema con los derechos televisivos en Francia, porque nadie quiere poner el dinero, nadie quiere comprar esos derechos televisivos, y al final es la mayor fuente de ingresos, o una de las mayores fuentes de ingresos que tienen los clubes para poder pues sobrevivir, subsistir, pagar empleados, pagar jugadores y todo esto, ¿no? La crisis se está haciendo cada vez más grande en Francia y está teniendo un problema muy grande Francia con esos derechos televisivos. Ha habido comunicación de esta mañana de Andrés Onrubia hablando precisamente de esa crisis, que la verdad llama mucho la atención porque el efecto Mbappé llega mucho más lejos, ¿no? Este es el tuit que ha puesto, que ha publicado esta mañana Andrés Onrubia,
Escenario dramático en Francia con los derechos televisivos. La Liga de Fútbol Profesional no encuentra comprador, supongo que será Liga de Fútbol Profesional como en España, pero bueno, igual es la traducción en francés seguramente. Y sería un milagro alcanzar los 500 millones de euros para las próximas 5 temporadas de la 2024 a la 2029. A ello hay que añadirle, según L'Équipe, que a CVC le corresponde el 20% del montante televisivo de la próxima temporada, 2 últimos ejercicios, por lo que si finalmente el acuerdo se cierra en 500, entre tasas y costes operacionales la cantidad sería de 430 millones menos 132 millones de CVC, menos de 300 millones. Los clubes reducirán sus ingresos televisivos en un 30%, obligándoles a vender y a reducir su desembolso en el mercado. La crisis que se augura en el fútbol francés es tremenda. Un 30% menos tendrían que ingresar los clubes, esto considerando que se consigan esos 500 millones de euros para las próximas 5 temporadas. Con esos 500 millones los clubes ya ingresarían un 30% menos. Y como dice Andrés Urrubia, ¿no? Es una crisis tremenda la que se avecina en el fútbol francés, que hasta ahora no había ese problema, hasta ahora no se hablaba de crisis en el fútbol, no se hablaba de crisis con los derechos televisivos, a priori no era sonado que existiese ningún problema cada temporada o cada 5 años con la compra de estos derechos televisivos, pero el efecto Mbappé, la salida de Mbappé del PSG, la marcha de Mbappé de la Liga Francesa, obviamente la convierte en mucho menos atractiva. Evidentemente es muy complicado ahora, bueno, pues como digo, llamar la atención de la gente en una liga que se han ido tantas estrellas y en una liga que su principal figura es Mbappé. No olvidemos tampoco que Mbappé, como se han encargado de repetir millones de veces Macron, es la estrella de Francia, la estrella de París, el mejor deportista del mundo francés, y que todo esto hacía que efectivamente existiese mucho interés en la liga y mucho interés en ver cada fin de semana al PSG. Esto lamentablemente ahora pues no va a existir y van a tener que buscar otras formas de hacer atractiva la liga. Obviamente hay muchos equipos en la liga francesa, hay mucha gente que quiere llevar a cabo, que quiere seguir con la liga francesa, porque hay muchos seguidores de otros equipos que no son solo el PSG, pero en definitiva la salida de Mbappé provoca una gran crisis en Francia, una gran crisis con los derechos televisivos, y va a ser complicado pues encontrar comprador. Vamos a ver qué pasa al final, si encuentran ese comprador, si no lo encuentran, si hay 500 millones, si hay menos de 500 millones. Recuerdo, 500 millones, si consiguen 500 millones, es un 30% menos ya de entrada que recibirán los clubes, con todo lo que ello supone, pero de momento tienen que encontrar ese comprador. La salida de Mbappé provoca gran problema en Francia y vamos a ver cómo se apaña, ¿no? Quiero saber qué opináis vosotros, qué os parece todo lo que provoca la salida de Mbappé del PSG al Real Madrid. Por supuesto, lo del PSG, vertiente negativa, con todo lo que produce en Francia, en la liga francesa, en el fútbol francés, implicados no solo el PSG sino el resto de clubes que se ven perjudicados por esa salida. Efecto positivo en el Real Madrid, obviamente, aunque siempre hemos dicho que es Mbappé el que más necesita el Madrid, que el Madrid a Mbappé, pero la marca del Real Madrid también aumenta con Mbappé. Efecto positivo Madrid, efecto negativo Francia. ¿Y qué os parece el tema del dorsal? Como siempre os pido, dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.